algunos casos a lo largo de la palabra de Dios, como sucedió con el caso del rey Ezequías, que este rey realmente confió en Dios para poder dejar que Dios pelease la batalla para defender a la nación. Vemos también cómo el Señor está dispuesto a pelear por, digamos, alguna necesidad dentro de la misma familia. Por ejemplo, en el Salmo 57, versículo 2, dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Hay problemas difíciles en la vida, pero Dios está dispuesto a pelear por sus hijos. ¿Es usted una hija, un hijo de Dios? Entonces, Él está dispuesto a hacerlo, pero es importante el clamar, el orar. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 3, cómo se refleja aquí esa confianza que debemos de tener en el hecho de que Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestra necesidad. En el Salmo capítulo 3, versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Entonces, ahora, cuando nosotros clamamos al Señor, pues Él nos ayuda a tener realmente confianza y podemos descansar, podemos acostarnos y dormirnos y despertarnos y vivir a pesar de tantas situaciones complicadas, poder mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado. O sea, si yo entiendo el corazón de Dios en ayudarme a pelear mi batalla, esto me va a dar la confianza de acercarme a Él. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, algunos enfermos que se acercaron a Jesús. Dentro de ellos habían ciegos, habían leprosos, habían paralíticos. Ellos se acercaron con una petición al Señor Jesucristo, que fueran sanados. Muchos de ellos decían: Señor, sáname. Otros, como el caso de Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. Otra oportunidad, Jesús le hace una pregunta a uno de esos enfermos: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz de Cristo a su favor? ¿Qué quieres? Oiga, Jesús se está disponiendo a su vida, como diciendo: hijo, ¿qué quieres que yo te haga? Dime, yo lo necesito, tu acción de fe, porque el orar significa caminar por fe. Entonces, cuando Jesús se dispone, hermano, para hacer un milagro, ¿por qué nosotros no aprovechamos esa oportunidad? Porque somos incrédulos, y la incredulidad nos está, hermano, haciendo perder grandes oportunidades. Vemos aquel caso de aquella mujer, de aquella madre que tenía una hija endemoniada, que se acercó a Jesús pidiendo misericordia, y Jesús sanó a esa hija de una opresión diabólica por causa de la fe de esta madre. Hermano, es importante que nosotros entendamos que Dios desea ayudarnos en nuestra batalla. Ahora bien, pero si conocemos esta parte importante del corazón de Dios, es importante también que veamos que la fe, como canal indispensable para la acción de Dios a través de la oración, debe de estar presente. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, lo vamos a canalizar a través de la oración. Entonces, podemos decir que la oración es creer que Dios lo hará por mí. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer por mí? O sea, cuando usted ora, lo que usted está haciendo es, Señor, encomendándole su caso en las manos de Cristo, en su abogado divino, que Él va a intervenir. Por eso vemos algunos casos en la palabra de Dios, que cuando Dios, hermanos, ve este paso de fe de la oración, Él comienza a responder. Por eso que en el segundo libro de Crónicas 6:19 dice: atenderás a la oración de tu siervo. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, entonces Él, hermano, está dispuesto a bendecirnos. Además de eso, la oración es básicamente la acción, o podemos decir que son los pies, hermano, de la fe en la persona de nuestro Señor. Por eso que en el libro de Daniel hay una expresión muy interesante que dice: volví mi rostro buscándole en oración. Es decir, cuando una persona le da la espalda a Dios, es porque tiene un corazón incrédulo. Pero cuando le da el rostro, es decir, que está volviendo a creer en Dios. Y esa fe se expresa a través de la oración. Por eso Daniel decía: volví mi rostro buscándole en oración. Es decir, afirmando mi confianza en el Señor. Entonces, cuando se habla de la oración, es una acción de fe. Es la vara que Dios le ha entregado en sus manos.
Por eso que la iglesia, hermanos, en su esencia, en su naturaleza, hermanos, Dios quiere que nosotros caminemos por fe. La Biblia dice que hemos sido justificados por la fe y para fe. Es decir, que si he obtenido mi salvación a través de la fe, yo tengo que seguir caminando por fe. Y una de las maneras de caminar por fe es a través de la oración. Por eso, en el libro de Isaías, en el capítulo 56, encontramos aquí una expresión muy hermosa que nos refleja definitivamente, hermano, el carácter de la misericordia de Dios con cada uno de nosotros cuando damos estos pasos de fe. Dice entonces aquí en Isaías 56, versículo 7. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Detengámonos por un momento. Los recrearé en mi casa de oración. O sea, la oración no es una carga, la oración es un refrigerio para el alma, es un refrigerio para nuestra mente, es un refrigerio aún para nuestro cuerpo. Es un refrigerio, ¿por qué? Porque Dios, hermano, se hace cargo de nuestra necesidad. Y sigue diciendo, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios no son las paredes, las paredes no oran. El corazón de un cristiano es el que ora. Entonces, nosotros como casa de Dios, nuestro corazón debe de ser casa de oración. Es decir, que mi vida debe de ser un altar de comunicación con Dios a través de la oración. Entonces, eso definitivamente es agradable delante de los ojos del Señor. Dios desea que nosotros aprendamos a caminar por fe. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. Cada cristiano debe de ser un cristiano de oración, porque eso facilita tremendamente, hermanos, todos nuestros, digamos, nuestros problemas se encuentran en una buena posición para tener una respuesta milagrosa. Me recuerdo haber leído el caso de Martín Lutero cuando él dice, mañana tengo mucho trabajo, pero tanto trabajo que para poder terminar con ese trabajo tengo que orar las primeras 3 horas de la mañana. Y si no oro, no puedo terminar con ese trabajo. ¿Por qué? Porque en oración ahí se recibe la estrategia. En oración se recibe sabiduría, lo que se va a hacer en el trabajo. En oración Dios pone el favor en el corazón de las personas con quien vamos nosotros a hablar. En oración Dios nos va a dar, hermanos, ese territorio. Dios abre las puertas. Por eso se convierte, hermanos, la oración en un facilitador de la bendición, porque es Dios quien pelea por nosotros. Entonces necesitamos como iglesia hacer casa de oración. No es cada persona una casa de oración. Y esa comunicación debe de ser dentro de la familiaridad que tenemos con Dios. Porque si somos engendrados por Dios, Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos, ¿sí o no? Así lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora bien, por eso que Jesús en el Padre Nuestro, hablando de la oración, Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿por qué Padre Nuestro? Porque se habla de una relación de familia, una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces, la oración debe ser con tanta confianza porque tenemos en Dios, hermano, la capacidad y el amor de Él para responder a nuestra necesidad. Por lo tanto, no se sienta usted como ajeno, como extraño en la oración. No, eso es una prerrogativa, es un derecho que Dios nos ha dado a cada uno como hijos. Ahora, cuando el Señor dice aquí en esta porción que hemos leído en el Evangelio según San Marcos, en el versículo 24, usted nota aquí que vemos aquí la importancia de tener fe. Así como cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto, y esa palabra que sale de los labios de Cristo secó desde la raíz esa planta. Así cuando esa palabra de fe sale por nuestros labios a través de la oración, vean lo que acontece, dice el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay confianza, hermano, aquí tenemos una certeza que Dios responde la oración de fe. Amén, hermanos. Entonces, esto nos debe de ayudar a entrar en esta dimensión. Pero la oración tiene, hermano, un fundamento para que ella suba a la presencia de Dios. Y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo estas palabras, todo lo que pidieres en mi nombre,
yo lo haré. ¿Qué significa en mi nombre? Es decir, cuando nosotros ponemos como punto de apoyo